Qué bueno tenerte de nuevo hoy aquí, en Opio en las Nubes, para que dialoguemos brevemente, pero con algún tipo de intensidad, todo lo relacionado con el caos que está viviendo nuestra Colombia en la actualidad. Yo llamaría este video Colombia en la discontinuidad de la teoría del caos. ¿Qué es la teoría del caos? Bueno, vamos a mirarlo de una manera sencilla. La teoría del caos nos dice que es una de las ramas de las matemáticas y la física que estudia los sistemas dinámicos no lineales, los cuales son muy sensibles a sus condiciones iniciales. A pesar de ser sistemas deterministas, pequeños cambios al inicio pueden generar grandes diferencias en el comportamiento futuro, haciendo que la predicción a largo plazo sea prácticamente imposible. Ese concepto que yo planteo de la teoría del caos tiene también su inicio profundo en lo que se llama el efecto mariposa. Es precisamente esos pequeños elementos de un comienzo que se van convirtiendo finalmente en una bola de nieve. Algunos también lo podrían denominar las leyes de Murphy, cuando algo está inevitablemente conducido o va a conducirse hacia eso, hacia el caos y hacia hechos inevitables, pues no hay nada que se pueda hacer para evitarlo. Puede ser, posiblemente, que algo similar esté ocurriendo en Colombia. Es indiscutible que sí. Pero el efecto mariposa, cuando se producen esos pequeños celulares, cuando se producen esos pequeños movimientos, esos pequeños haces, no son propiamente parte de la realidad de lo que hoy vivimos con el actual presidente. O sea, Colombia inicia o se dan esos primeros pasos del efecto mariposa es a partir del momento de la construcción de la Constitución de 1991. Podremos preguntarnos entonces, pero se habla de que es una constitución progresista, moderna, contemporánea, alabada por muchos, pero fue precisamente la Constitución de 1991 la que permitió el ingreso de la guerra cultural y el inicio de la primavera precisamente para nuestro país. Se demoró un poco más, pues claro, porque el país es altamente institucionalizado, hay un status quo, pues eso, profundamente arraigado en las estructuras de la nación, unas costumbres republicanas, y la Constitución misma pues también creó unos contrapesos que impedían que de cualquier manera no se pudiera llegar a una situación en donde se pudieran producir desarmonías conducentes a la desinstitucionalización de todo cuanto significa precisamente ese status quo. Pero es precisamente la guerra cultural la que comienza en esa Constitución de 1991, cuando permiten que a través de los colegios y las universidades, o más bien que en esas organizaciones educativas desapareciera definitivamente la formación histórica, la geografía, las religiones comparadas, aun cuando claro está, ese es un colegio de orden católico y tienen un proyecto educativo institucional católico o que pertenezca a una congregación pues, del catolicismo. Obviamente su proyecto educativo institucional va a responder pues, precisamente a ese concepto. Sin embargo, la amplia mayoría de colegios públicos y algunos ya digamos laicos o tradicionales no manejan este tipo de concepto, sino que prefieren adaptarse a lo que plantea sencillamente la Constitución. Entonces todo comienza con una materia que se llama el pensamiento crítico. Pero el pensamiento crítico no orientado propiamente a que las personas utilicen la capacidad de discernimiento para entender qué es bueno, qué es malo, qué es regular, sobre la base de conceptos previamente instaurados en su mente para ser capaz de determinar qué es bueno o qué es malo, qué debe ser y qué no debe ser. No hay realmente un acopio y nos conduce drásticamente hacia la tabula rasa. ¿Qué es la tabula rasa? Es donde ya no existe absolutamente nada en el cerebro, es un cerebro limpio al cual se le va a vertir toda la información pertinente. Esa información pertinente es la que hace parte de las guerras culturales, no necesariamente y únicamente visto como lo han querido pues presentar los norteamericanos, en donde critican profundamente a las industrias culturales de Benjamin y otras más, o más bien Benjamin critica a la industria cultural norteamericana como un modelo donde se construyen patrones pues antiéticos que no van de acuerdo a una sociedad tal cual como la pretenden o la buscan ellos. Sin embargo, la guerra cultural
debidamente estudiada por otros sociólogos, inclusive muchos de ellos latinoamericanos. Hay uno muy importante, Gracia, latinoamericano, muy cercano a Mario Vargas Llosa, pues precisamente se empieza a analizar todo este fenómeno. El periódico El País de España, cuando queda elegido el señor Milei, pues precisamente se cuestiona eso mismo. ¿Qué va a hacer, cómo va a hacer Milei para poder deconstruir todo un proceso que viene de hace 20 años aproximadamente, desde cuando se empezó a instaurar pues el modelo de la primavera socialista o neomarxista en un país como Argentina? Es interesante entonces pensarlo desde esa perspectiva, puesto que nos estamos entonces enfrentando a una realidad que es coherente consigo misma. Los jóvenes de hoy en día, los menores de 40 años sobre todo, por eso es que hay que hacerle los recorderis históricos, pues precisamente no conocen, no tienen claridad de cómo ha sido el proceso del devenir pues de esa humanidad, pero es que no es ni siquiera de la humanidad, es meramente de lo que es nuestro país como tal. Entonces se van construyendo todos esos modelos de esas mariposas que a su vez se van extendiendo progresivamente en el contexto de lo que yo denomino en este momento como la absoluta realidad de lo que significa la teoría del caos para Colombia. Entonces, no es Petro únicamente al cual hay que incluirle toda la inyección, por utilizar algún término sencillo, de lo que significa toda esta teoría del caos. Realmente Gustavo Petro es un corolario, y aparte de ser un corolario, también es la espada de Damocles que se encarga de traer consigo todo ese trayecto que se empezó a construir desde el 1991 en lo que yo también denomino un Estado fallido. ¿Es entonces Colombia un Estado fallido? Sin la más mínima duda. Y es Petro, la espada de Damocles, convertido en un karma en este momento para Colombia, quien realmente está llevando el país hacia una anarquía total, partiendo incluso de sus propias debilidades intelectuales, cognitivas, que inducen inclusive a pensar que el señor Gustavo Petro Rego puede tener algún tipo de enfermedad. Entonces, eso nos conduce a entender que el Estado fallido no es únicamente la aplicación del neomarxismo, la teoría del decrecimiento, Tomás Piketty, la señora Mazzucato y todas estas personas que han construido toda una estructura teórica alrededor del contexto global, pues que está siendo precisamente aplicado no de una manera muy experimental, sino de una manera directa y concreta en América Latina. Así pues, Petro está demostrando una incapacidad casi absoluta para gobernar, aún en medio de todo este modelo teórico. Veíamos también cómo se critica ampliamente la devastación económica a la que fue sometida Bolivia en los últimos 20 años, pero no lo digo yo, lo dice el periódico El País de España, que es una institución multimedia, una organización privada multimedia de tipo socialdemócrata con origen en España, se llama el Grupo Prisa, a la cual pertenece Caracol Radio y la W, por ejemplo. Entonces, todas estas organizaciones también se plantean eso, devastación económica ante una teoría económica marxista debidamente renovada pues, por personajes como los que yo he nombrado. Sin embargo, nuestro país todavía no está siendo llevado en su totalidad a ese proceso, pero sí el modelo errático, o más bien la concepción errática, o los elementos erráticos del actual presidente de la República de Colombia. Entonces entramos a lo que es el fracaso de Milei en todo este contexto. ¿Estaré siendo muy crítico? Realmente no. Ya es más que evidente un fracaso progresivo de Javier Milei. Y es precisamente porque Javier Milei quiso implementar, yo puedo estar gobernando Colombia, yo puedo estar gobernando una región, y puedo simplemente tomar la decisión de aplicar el modelo económico que yo considere que es más coherente con mi ideología, con mi estructura cognitiva y con lo que yo veo se puede hacer en el territorio contextualmente hablando. Milei pues entra y produce, crea o recrea o diseña para Argentina una
concepción de lo que es el neoliberalismo, o algunos lo llaman los libertarios, aplicado a ese país. Entonces algo parecido dice el actual presidente electo de Bolivia. Sin embargo, pues el presidente electo de Bolivia, el señor Paz, pues plantea algo tan incoherente como el capitalismo popular, en donde dice que pretende implementar medidas neoliberales con un capitalismo popular que pues realmente yo no lo logro entender de dónde sale, puesto que la economía mixta, la economía de mercados mixta, pues que surge en la Yugoslavia de Tito como un modelo que buscaba pues convertir toda la estructura privada para que apoye todo lo que llaman ellos los proyectos sociales dentro de un modelo altamente controlado en el intercambio económico. O sea, no hay libre oferta y demanda, pero aquí no nos podemos extender en eso. Sin embargo, el que quedó ahora de presidente en Bolivia tiene todo el apoyo del grupo más de Evo Morales. Entonces, sin embargo, tenemos que volver de nuevo al tema relacionado con el señor Javier Milei, puesto que él pretende y sigue insistiendo en la construcción de un modelo neoliberal o un modelo libertario al estilo argentino, o como él pretende que ocurra. Sin embargo, se está desconociendo toda la estructura anterior a la que yo me referí inicialmente, que comienza en el trayecto que manifesté al inicio de este video con un país como Colombia. Entonces queda el dilema: ¿realmente es simplemente aplicar un modelo neoliberal, libertario, o acercarlo a una economía de mercados? Desconociendo la realidad en este momento de la guerra cultural y de toda la primavera asociada a eso, y de toda una estructura matemática y económica aplicada al nuevo, o más bien al neomarxismo como tal. Chile puede ser posiblemente el país más adecuado para poder alcanzar logros relacionados con una lucha más frontal contra la guerra cultural a la cual yo me estoy refiriendo en este instante. Sin embargo, queda mucho por esperar. Precisamente ahora vienen las elecciones en ese país, en donde muy probablemente va a quedar la exministra de Boric, pues obviamente de origen neomarxista, o simplemente son comunistas, y también quedaría el señor José Katz, que es un hombre pues profundamente neoliberal, libertario y con unas fuertes tendencias hacia las ideas más ortodoxas de la derecha. Entonces empecemos a mirar lo que puede ser el 2026 y el 2030 en un contexto de teoría del caos, en un contexto en donde no hay orden, no hay coherencia, en un contexto en donde la rancia tradición oligárquica colombiana se niega a entender que es menos importante tener la visa para volarse a los Estados Unidos cuando aquí se genere un caos anárquico monumental, sin tener en cuenta realmente las estructuras económicas privadas que los sostienen a ellos y que les dan la posibilidad de generar un plusvalor permanentemente. Eso no se puede dejar así nomás, sino entonces observemos la diáspora venezolana, observemos la emancipación de esas personas en ese país, cómo han salido, cómo han desaparecido de su tierra, cómo se han perdido zonas altamente productivas para quedar convertidos en mendigos desorientados en países como Colombia. Es realmente entonces el año 2026 en el cual se va a producir un punto de inflexión para todas aquellas personas que se consideran anticomunistas, partidos que se consideran anticomunistas, y entonces va a desaparecer ese anticomunismo, va a desaparecer el comunismo como tal, cuando en el caso de perder las elecciones, los neomarxistas colombianos, se produciría lo que se llama un ruido blanco. Y ese ruido blanco puede conducir precisamente a la construcción de un proceso caótico que puede ser completamente incontrolable, más aún de lo que ocurre ahora. No quiero decir yo por ello que sea bueno que quede el neomarxismo de nuevo en Colombia ante los lamentables resultados en términos de salud, en términos de economía. No en términos de economía, bueno,
En términos de economía, sí. En agosto de este año se ha producido un decrecimiento del menos 2.10% en el Producto Interno Bruto colombiano y estaba precisamente en la misma cifra unos meses antes. Entonces, ¿a qué nos puede llevar eso? A entender que se ha producido un efecto en W, que no es posible que vuelva y rebote a subir hacia otra W, sino que puede quedar como una raíz cuadrada en donde puede producirse inclusive un proceso de estanflación, tendiente a una ralentización todavía más profunda de la economía colombiana. Arriendos de 47 millones de pesos en la ciudad de Medellín, Colombia, o un tanto menores en la ciudad de Bogotá, Colombia, y ya mucho menos en Cali, están a 10 millones aproximadamente en Cali, en los estratos más altos de esa ciudad. No quiere decir que haya un gran boom, ni un crecimiento profundo en la economía colombiana. Lo que quiere decir es que las más de 350.000 hectáreas transitaron una economía, pues digamos, decente y honorable, normal dentro de lo que puede ser Colombia, a la economía del lavado del activo. Entonces, todos esos procesos tienen que hacer entender que las construcciones que hoy no presentan el patrocinio de un banco, sino que son simplemente construidas por un civil, una persona común y corriente que contrata a otros individuos y van y construyen, y todos esos fenómenos que después, conducen, publicado precisamente en periódicos como La República, a arriendos de 47 millones. Quiere decir entonces, supongamos que un médico especialista, un cardiólogo, un neurocirujano, que puede tener un muy buen ingreso mensual, o un CEO, un Corporate Executive Officer de grandes organizaciones económicas colombianas, ubicadas sobre todo en Antioquia y en el Valle del Cauca, que puede estar bordeando los 100 millones de pesos, sin que por ello sea injusto que se los gane, debido a que tienen que producir billones de pesos anuales en ingresos y en ganancias. No en vano, Bancolombia ya está llegando a los 300 billones de pesos, y la cabeza que está manejando eso ahí pues tiene que ser alguien debidamente capacitado, con la experiencia y el liderazgo para poder hacerlo. Sin embargo, eso no es lo que se está planteando aquí, sino que una persona como esa, que se supone que es decente y honorable, pues no puede ir a pagar 50 millones de pesos en un arriendo. Sin embargo, eso se justifica, mientras que el PIB cae, mientras que la producción industrial del país cae, pero hay un boom en el consumo generado por una disminución en las tasas de interés, y esa disminución en las tasas de interés están haciendo que la inflación crezca, más un posible salario mínimo que va a estar por encima de las expectativas, y al subir la capacidad adquisitiva dentro del contexto del salario mínimo en una economía que está fluctuando de una manera inestable, se puede producir un efecto hiperinflacionario. Entonces tenemos un Estado fallido que viene desde mucho más atrás, que impacta la tradición colombiana, preocupándose más, muy típico de los colombianos, por su status quo, que muchas veces ni siquiera por las fábricas que poseen, o por las zonas de producción agropecuaria, y podemos estar realmente al borde de un colapso. Entonces, ¿realmente el 2026 va a ser el año del anticomunismo, o va a ser un año en donde se va a presentar un punto de inflexión que va a conducir a una transición, más no a una evolución? Esa transición, si queda Colombia en manos, digamos, del candidato que en este momento está más aspectado dentro de la oposición colombiana, que es el señor Abelardo de la Espriella, con una caída vertical de la señora Victoria Eugenia Dávila y de otros que inclusive vienen dentro del proceso de lo que denominan centro, caso del señor Sergio Fajardo, quien ya está en un conflicto interno con su propio partido ante la cooptación a la que fue sometido Dignidad y Compromiso por parte del nuevo liberalismo. Entra Juan Manuel Galán, y pues Juan Manuel Galán es un hombre de la rancia tradición política colombiana, que él cree, o él se vende como si fuera su propio padre, y pues yo soy padre de 2 hijas y no creo que mis 2 hijas, por muy parecidas que sean a mí, pues tengan mi propia esencia. Y yo considero que la esencia de Luis Carlos Galán muy seguramente no la pueden tener sus hijos. Son individuos completamente
tendrán sectores en los que se encuentran, mas no son completamente iguales. No somos hechos a imagen y semejanza. Pero de todas maneras el nuevo liberalismo ha cooptado al candidato o al partido del candidato que tenía la mayor cantidad de opciones. Entonces, en este momento, como están las cosas, sería Abelardo de la Espriella. Si finalmente en el mundo de la izquierda o del socialismo vegano puede quedar como tal el señor Roy Barreras desplazando a Iván Cepeda, o puede quedar Iván Cepeda, son los dos que se ven como más perfilados para quedar ahí, nos iríamos a una final y en un hipotético escenario podría quedar el señor Abelardo de la Espriella. Pero entonces eso nos conduce a otro elemento de ese 2026-2030, y es ¿cuál? La posible Asamblea Nacional Constituyente. Resulta que es evidente ante la ley colombiana que sí se puede citar a los colombianos a una Asamblea Nacional Constituyente, independientemente de cómo ellos la estén estructurando, legalmente sí se puede hacer. Sí, también en el escenario hipotético. Entonces ya tenemos dos escenarios hipotéticos, 2026-2030. Supongamos que sea el que está ahora ganando pues todas las encuestas y está llenando coliseos, está tratando de posicionarse ampliamente, o sea, Abelardo de la Espriella. Llegara a ser quien fuera presidente de Colombia. Si él tuviera la Asamblea Nacional Constituyente debidamente aprobado en las elecciones de marzo o en las elecciones de mayo, dependiendo de los tiempos que se establezcan en los calendarios electorales colombianos, tendría que hacer una Asamblea Nacional Constituyente siguiendo los requisitos y las exigencias legales para la misma. Y el que está ahora como presidente, independientemente de sus incapacidades, de sus problemas cognitivos y realmente del sobredimensionamiento que él tiene en este momento como gobernante, como persona e individuo, tendría que hacerlo. Y estaríamos expuestos a un proceso más de desestabilización, más el ruido blanco que generaría la izquierda y la socialdemocracia en Colombia ante la llegada de un gobierno que pues evidentemente no va a ser de derecha, tampoco va a ser neoliberal, pero sí va a ser evidentemente anticomunista, y van a tratar de recuperar parte del modelo que en este momento pues ha retirado del país el actual presidente. Finalizamos entonces dentro de este contexto de la teoría del caos, pues con lo que está pasando con los Estados Unidos, lo que nos deja con un principio y un final, puesto que lo que está ocurriendo con los Estados Unidos es un plan meditado, bien estructurado, con objetivos, medios, metas, procesos y modelos de control. Es que el control sí existe. Hay unas hipótesis socialistas donde dice que el control no existe, entonces no existiría el coaching y las planillas de coaching para hacerle seguimiento a las personas, o cuando se hace una planeación estratégica, entonces cuando se elaboran las metas, dentro de las metas hay un encargado y a su vez ese encargado tiene que rendirle pues al que manda. Lo que está ocurriendo ahora con los Estados Unidos está debidamente planificado. Indios que lanzan flechas que matan, no palos, ni voladores que se utilizan en la Navidad, sino realmente flechas que cayeron en cuerpos humanos de policías allá en Bogotá, mientras trataban de destruir la embajada de los Estados Unidos. Estábamos también inmersos en un proceso en donde Donald Trump pues pretende controlar la salida de drogas, especialmente de Venezuela y de Colombia. Ya han hundido pues esas lanchas hiperrápidas que salen pues de Buenaventura, que salen de Guapi, que salen de Tumaco, que salen del Chocó. Eso no es ningún cuento creado. Sin embargo, Petro está aprovechando todo eso para crear aún más y profundizar todavía, pues valga la redundancia, más todo ese modelo de teoría del caos que yo estoy planteando aquí. Entonces Petro también está creando un efecto mariposa que se nos puede convertir en una cascada. Caos en lo económico, caos en la salud. No es una broma lo de la nueva EPS, estamos hablando de casi 13 a 12 millones de personas
Y no es únicamente cambiar a las 12 millones de personas, sino también cómo se asume el tema económico, la pérdida monetaria, pues al final como que no les interesa tampoco eso. Entonces, ¿qué tenemos? Un caos en la salud, una crisis de seguridad, de no presencia del Estado, un ministro de la Defensa que no está actuando. Este ministro está resultando parecido o peor que el primero que tuvo Petro. Y eso pues que es un militar en retiro, con formación en medios o modelos estratégicos. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? A una situación de una posible secesión. Lo que está ocurriendo con las antiguas FARC y con el ELN no es más que copar las áreas donde el ejército y el Estado colombiano no están. Lo de la situación económica como tal apareció en un gráfico publicado en el periódico La República como tal. Menos 2.10%, agosto del año 2025. Y una guerra cultural que se va a intensificar con los días y con los meses. En el contexto de un país en donde no existe ninguna ley que sea capaz de, por la falta de las facultades reales que tiene que tener un presidente para gobernar, pues pueda ser destituido, como ocurre pues digamos muy tropicalmente en Perú. Ahora tienen otro presidente, es un tipo más bien conservador que seguramente ante el hecho de que ya Keiko Fujimori pues quedó libre de todo pecado y ya puede participar en una contienda de orden electoral a la presidencia, seguramente puede allanarle el camino a la señora Keiko. Entonces tenemos una situación bastante caótica, más fuerte y profunda que la que vivió Colombia en el año 1994, cuando estuvo de presidente Ernesto Samper y lo del elefante. No es nada realmente a lo que vivimos en esos tiempos y a lo que está ocurriendo ahora. Entonces, quien va a llegar realmente en esta hipótesis, en estos escenarios que yo planteo, vas a construir un escenario de transición, más no de transformación. Y si se llegara a dar una continuidad dentro del modelo de la izquierda en el gobierno de Colombia, bueno, pues entonces ya tendríamos realmente una profundización de la misma. Un gobierno de Iván Cepeda sería profunda y ortodoxamente comunista, ni siquiera neomarxista, sino verlo a él, es un hombre monástico, psicorrígido, creado, formado y estructurado dentro del mundo de la izquierda. Si queda un hombre como Roy, bueno, Roy Barreras es más o menos como el Germán Vargas Lleras de la izquierda o de la socialdemocracia colombiana o del socialismo vegano colombiano. Eso es realmente lo que es Roy Barreras. Y si queda un hombre como Abelardo de la Espriella, pues tendríamos entonces el fenómeno del ruido blanco. Los invito a que se suscriban, compartan, denme sus likes, comenten. Me encanta tenerlos y tenerlas aquí. Les deseo lo mejor. Éxitos.